Bien, había un joven, yo le he contado esta historia otras veces, pero porque estamos hablando de matrimonio y esas cosas. Había un joven que estaba estudiando en un seminario y resulta que había un día en que él recibió una materia que era una materia un poco incómoda, algo así como matemática o cálculo, una cosa de eso. Y la noche antes de recibir la materia, cada martes en la noche, él oraba al Señor y decía: Señor, por favor, ven. Señor, ven pronto, ven. Y todos los martes, antes de recibir esa materia, él oraba para que el Señor viniera. El Señor no vino durante el proceso de estudio, no vino el Señor. Él terminó sus estudios. Cuando terminó sus estudios, conoció una joven muy linda y se enamoró de ella y se casó con ella. Y la noche de la boda él hizo una oración y dijo: Señor, si tú quieres, puedes tardarte muchos años. Miren, en Mateo capítulo 24 estamos hablando de señales antes del fin. Interpretar al capítulo 24 de Mateo es como, este capítulo parece como una ensalada rusa. ¿Cuántos conocen la ensalada rusa, verdad? O sea, una ensalada rusa es la composición de varios elementos. Generalmente la ensalada rusa lleva papa, ¿verdad? Zanahoria, huevo, remolacha. O sea, el capítulo 24 de Mateo parece una ensalada rusa. ¿Por qué? ¿Cómo descifrar? ¿Cómo poder entender Mateo capítulo 24 cuando se habla de una cosa y se habla de otra? La clave para entender a Mateo capítulo 24 está en el versículo número 3. Mateo 24, 3. Aquí hay tres preguntas que son clave para usted descifrar el resto del capítulo. La primera pregunta dice: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen esta pregunta. La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta. Segunda: ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? ¿Cuándo? Es la primera. La segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera: ¿qué señal habrá del fin del siglo? El cuándo es la pregunta que no tiene respuesta en capítulo 24. Fíjense que Jesucristo siempre se cuidó de dar fechas. O sea, en la Biblia las profecías aparecen sin fechas, de modo tal que cualquiera que aparezca dando fechas acerca de la venida de Cristo, usted debe considerarlo como una persona que hay que llevarlo de un psiquiatra, porque está loco. El Señor en una ocasión dijo que ni aún los ángeles del cielo sabían la fecha exacta de la venida del Hijo del Hombre. O sea, ni los ángeles siquiera. Es más, Él mismo, Jesús como tal, no el Cristo, diríamos, glorificado, que está sentado a la diestra del Padre, no. Pero el Jesús que estaba caminando sobre la tierra no sabía exactamente el día en que Él iba a volver. Ahora, entienda, ya Cristo, en su majestuosidad, el que está sentado a la diestra del Padre, sí sabe cuál es el día y cuál es la hora. Pero en el momento que se le pregunta, Él dice: yo no sé ni el día ni la hora, ni aún los ángeles lo saben. Ahora, si los ángeles no saben el día ni la hora, si Jesús mismo dice no saber el día y la hora, mucho menos lo van a saber algunas personas que se han adelantado a emitir juicio con respecto a la venida del Hijo del Hombre. O sea, usted no le cree a nadie, porque mucha gente ha caído en errores. Hay personas, por ejemplo, en el año 1844, alentado por un señor llamado Guillermo Miller, un grupo de personas comenzó a regalar sus propiedades, su casa, sus bienes, porque Cristo venía en el año 1844. Y se fueron a una montaña, un grupo de personas,
a esperar que Cristo viniera. Resulta que Cristo no vino y ya habían dado todo lo que tenían. Luego aparece una señora llamada Elena de White, que arregló el asunto y dijo, no, él sí vino, lo que pasa es que él bajó de allá arriba y bajó un poquito más abajo. Y esto creó una gran controversia, de ahí salió esa iglesia llamada Iglesia Adventista. También los testigos de Jehová se adelantaron con respecto a fechas. Ellos creían que Jesucristo venía en el año 1914. Resulta que Cristo no vino ni en el 44, ni vino en el 14, ni vino en el 2011, como algunos esperaban, y había algunas vallas aquí que ustedes saben que decían que Cristo venía en el 2011, en el 2012, en el 2013, y van a seguir apareciendo gente aventurándose a decir la fecha exacta de la venida de Cristo. Así que los que se quieran casar, cásense, no hay problema, que si no va a venir cuando usted menos lo espere. Ahora, como el Señor no habló de cuándo, nunca habló de cuándo. ¿Por qué? Porque eso iba a traer mucha controversia. Supongamos que Cristo hubiese dicho que Él iba a venir el día 14 o el día 19 de junio del año 2013. ¿Qué pasaría? Que todo el mundo la noche antes se arrepiente. Todo el mundo se pone de rodillas. Todo el mundo se humilla, porque Cristo viene en el 2014, así sí es fácil, ¿verdad? Lo que el Señor nos da a entender en la palabra es que debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que Él ha de venir. Además, ¿por qué insistir tanto en una fecha en que el Mesías va a venir cuando podrían pasar otro acontecimiento antes, como por ejemplo la muerte? O sea, uno podría morirse antes que Jesucristo venga. Como por ejemplo Pablo creía que Cristo iba a venir en los días que él estaba vivo. Pablo estaba muy claro. De hecho, en Tesalónica se dio un problema grave, porque muchos hermanos, interpretando eso, dejaron de trabajar. Se dedicaron a la vagancia, a vivir del cuento. Y Pablo tiene que amonestar y decirle, déjense de eso. Es más, dijo, el que no trabaje tampoco coma. Y dijo, Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, para que ellos pusieran atención y no siguieran con esta charlatanería. Miren, los intérpretes judíos estaban acostumbrados a asociar la venida del Mesías con la consumación del siglo, acompañada de la destrucción de los malvados. O sea, los idealistas pensaban que el Mesías iba a venir a restaurar a Jerusalén. En otras palabras, Jerusalén en ese tiempo estaba en manos de los romanos. Había que pagar tributo a Roma. Eran esclavos de Roma. ¿Se acuerdan de una moneda que alguien le enseña a Cristo con la imagen del César? ¿Se acuerdan, verdad? Y le pregunta, mira esta moneda, ¿tú crees que es justo darle tributo al César? Era para atentar al Mesías. Y él dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que está diciendo es, sí, hay que pagar tributo, hay que pagar impuestos. Ahora, también hay que darle a Dios lo que le corresponde. Entonces, los discípulos de Cristo estaban, yo diría, emborrachados con la idea de que el Mesías no era más que una especie de Superman, o una especie de general, o una especie de salvador que lo iba a librar del yugo de los romanos. O sea, para todo judío, la mentalidad de todo judío estaba la idea de liberarse de los romanos, porque los romanos eran quienes lo estaban oprimiendo. Esa es la idea que tenían los discípulos. Por eso, en el capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos, los discípulos preguntan al Señor y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, lo que hemos perdido, lo que perdimos allá, ¿tú lo vas a restaurar de nuevo? ¿Qué le responde el Señor? No toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, a usted no le conviene, a usted no le toca averiguar eso. Eso no es su problema. Porque ellos estaban pensando en un Mesías político, en alguien que manejara bien la espada, en alguien que organizara el ejército
para liberarse de los romanos. En eso estaban pensando los judíos. Por eso el Señor les habla aquí acerca de las cosas que iban a pasar, más o menos no de forma cronológica ni sistemática, pero sí les habla de las cosas que iban a pasar a partir de ese momento. Entonces, la pregunta ¿cuándo? No es respondida aquí. Ahora, en cambio, la pregunta ¿cuál será la señal de tu venida? ¿O cuáles serán las señales de tu venida? O sea, ¿qué pasará antes que tú vengas? ¿Cuáles cosas han de acontecer? Entonces Jesucristo comienza a responder esta pregunta. Y comienza con una precaución. Y le dice, miren, que nadie os engañe. En el versículo 4. Miren que nadie os engañe, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros. Fíjense que los falsos profetas y los falsos maestros son más peligrosos que las personas que persiguen la iglesia. La persecución que la iglesia ha tenido durante la historia ha sido de bendición para la iglesia. Si algo ha bendecido a la iglesia es la persecución. Y usted dirá, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que las persecuciones que la iglesia ha tenido en diferentes partes del mundo, en diferentes países, ha sido de bendición para la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la persecución ha provocado el surgimiento de cristianos auténticos, de cristianos verdaderos. Porque el cristiano que vive, que profesa la fe en medio de la persecución, es un cristiano veraz, es un cristiano puro, es un cristiano que sabe lo que hay entre manos, es un cristiano que sabe que aunque la vida sea quitada, pero que hay una vida mejor en gloria. Aleluya. Es más, pudiéramos decir en este día que las persecuciones, por ejemplo, de los emperadores romanos, lo que hicieron fue que abonaron a la iglesia. O sea, mientras más persecuciones había sobre la iglesia, más crecimiento tenía la iglesia, y crecimiento verdadero. Aleluya. Porque había que ser hombre de verdad, mujer de verdad, había que esconderse en cuevas, había que vivir huyendo, orando de rodillas en los montes para poder ser cristiano auténtico. Durante el periodo de las persecuciones romanas no había cristianos light, no habían semi-cristianos o pseudo-cristianos, habían cristianos de verdad. Alabado sea el Señor. Entonces, pero los falsos profetas han hecho más daño a la iglesia. ¿Por qué? Porque han desviado la iglesia del camino, han desviado la iglesia de la meta central, que es Jesucristo. Los falsos profetas se engrandecen ellos y echan a un lado el nombre de Jesucristo. Aleluya. Entonces el Señor habla de que una señal firme en los últimos tiempos es la aparición de falsos profetas y falsos cristos. Aleluya. En Juan capítulo 21, en los versículos 21 al 22 dice: cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan. Jesús iba adelante, Pedro iba detrás de Cristo, y detrás venía Juan. Y Pedro le dice: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Mas tú sígueme. O sea, ¿qué te importa a ti? Si él va a quedar vivo hasta mi segunda venida, eso no te importa a ti. Ahora tú sígueme. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que la gente no sigue al Mesías, que la gente no tiene la vista puesta en Jesús. La Biblia dice: puesto vuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, nuestra mirada no debe estar puesta en un profeta, Gloria a Dios, o en un apóstol, o en alguien que se levante haciendo milagros y señales. Aleluya. La iglesia no está fundamentada en hombres, está fundamentada en Cristo Jesús. Y Jesús está sentado a la diestra del Padre. Oye, si aparece alguien, porque van a aparecer personas diciendo que son el Mesías, van a aparecer en algún momento gente haciendo milagros, y la gente le gustan los milagros. Y que conste, los milagros
no son malos, pero hay que tener cuidado porque hay milagros que no vienen de parte del Señor. El anticristo en la gran tribulación tendrá potestad y autoridad para hacer milagros. Y que conste, nosotros no nos convertimos a los milagros, nos convertimos a Jesucristo. Ahora, ¿por qué la gente se deja llevar desde que aparece alguien con mucha fama, con mucho dinero, con mucha preponderancia? La gente sale corriendo detrás de ellos porque la gente no conoce a Jesús. El que conoce a Cristo, sigue su palabra y no se desvía bajo ninguna circunstancia. Por eso Jesús le dice a Pedro, ¿y qué a ti? O sea, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú, o sea, tu misión es seguirme a mí. Olvídate de él, porque a veces estamos pensando en él o en aquel. Ahora, tú sígueme. O sea, mi fe no depende de que otro se devuelva. Mi fe no depende de que alguien se descarríe. Mi fe no depende de que alguien no quiera seguir. Es que yo salí en este camino para llegar y mi meta es Jesús. Y no importa el que no quiera seguir, yo voy a seguir hasta llegar a la meta final. Sígueme, le dijo el Señor. Ahora, en este capítulo 24 de Mateo, vamos a notar que 3 veces el Señor se refiere a los falsos cristos y a los falsos profetas. 3 veces. 3 veces. Por ejemplo, en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible. Ahora, ¿por qué los escogidos tienen la propensión de ser engañados? Porque hay escogidos, ahí le dice, muchos son llamados, pero hay escogidos que no están mirando al Señor, no están mirando a Jesús. Y cuando no se mira a Jesús, cuando se miran las señales, cuando se mira la parafernalia de este tiempo, cuando se mira la prepotencia y las cosas que se hacen, hay gente que se desvía del camino del Señor. Ahora, ¿por qué los escogidos? Por ejemplo, en el versículo 24, en el versículo 12 dice, porque muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucha gente va a ser engañada. Ahora, Satanás tiene una peculiaridad. Yo dije ahorita que los falsos profetas son más perjudiciales para la iglesia que los que persiguen a la iglesia. El que nos tira piedra, el que nos critica, el que habla de nosotros, ese no es el enemigo. El enemigo no es el que está afuera, el enemigo es el que está adentro, vestido como ángel de luz. ¡Aleluya! Porque Satanás se viste de ángel de luz para engañar a los cristianos. Satanás es un camaleón. Que el camaleón, como dijimos antes, tiene la particularidad de que adquiere el color del ambiente donde está. Entonces Satanás, cuando va a la iglesia, se viste de ángel de luz como si fuera también evangélico. Los falsos profetas pretenden obrar bajo la inspiración divina con milagros espectaculares. Dije ahorita que el anticristo tendrá capacidad y potestad hasta de hacer encender fuego del cielo. Ahora yo le pregunto, usted conoce la Biblia, usted sirve a Cristo. Si aparece alguien que hace descender fuego, hasta fuego del cielo, ¿usted sigue detrás de él? Si apareciera alguien que tiene tanto poder que hiciera hasta caer fuego del cielo, ¿usted seguiría detrás de esa persona? O sea, ¿por qué dejarse engañar por un supuesto Cristo que no es Cristo nada? Porque hay que estar seguro que el Cristo nuestro, el Cristo de la Biblia, está hoy sentado a la diestra del Padre. Oiga, no se deje engañar. Nadie que aparezca diciendo que es el Cristo, diciendo que es el enviado de Cristo o el vicario de Cristo, lo que sea,
es Cristo, porque el Cristo que servimos está a la diestra del Padre y solamente se va a mover cuando suene la final trompeta a levantar a su pueblo. Aleluya. Lo peor es que estos engañadores, estos falsos cristos, falsos profetas, llegan a ocupar púlpito en las iglesias. Inclusive hay sectas cuyo líder se autoproclama como el Cristo reencarnado. Ustedes conocen la historia de una mujer que murió hace tiempo en Puerto Rico, y esa mujer, ella decía que ella iba a resucitar, porque en ella iba a resucitar el Espíritu de Dios. Ella murió y por supuesto que está en la tumba. Pero a alguien se le ocurrió después decir que el espíritu de esa señora está en él y que él es el Espíritu de Dios. Y si usted ve a esta gente predicando por televisión, usted ve todos vestidos de blanco, con un orden espectacular. Porque tengan cuidado, las falsas doctrinas, las falsas sectas muestran un orden espectacular. No hay gente más ordenada, por ejemplo, que los testigos de Jehová. Yo nunca he escuchado un culto donde los testigos de Jehová cantan y hacen escándalo, y mucho menos saltan o danzan o nada que se parezca. Son la gente más organizada que pueden haber. Pero esto lo omiten hasta los niños pequeños van vestidos de blanco a los cultos principales. Y, oye, se ve una pureza, se ve una tranquilidad. Pero detrás de esa pureza y de ese orden está el espíritu del diablo obrando a través de esa gente, porque son unos engañadores que tienen inclusive mucho dinero. Porque generalmente, yo no sé por qué, las sectas falsas son las sectas que más dinero producen. Hace pocos días estuvimos por ahí en Gascue y nos encontramos frente a frente, bueno, hasta entramos a una enorme residencia que hay en Gascue, una residencia que tiene inclusive hasta guardián. El guardián fue el que nos permitió entrar y ver algunas cosas, un poquito de lejos. Esa residencia, que es como de 2 niveles, es como el centro de operaciones de los mormones aquí en el país. Ahí hay seguridad, vehículos del año en buenas condiciones. Esta gente tiene los mejores templos que pueden haber aquí en República Dominicana. Yo no sé si tiene mucha gente, yo sé que tiene los mejores templos aquí en Santo Domingo y en todo el país. Hasta en lugares donde no hay nada, los mormones tienen templos excelentes, con cancha, área verde, con todo lo que nosotros quisiéramos tener, con parqueo. Y usted dice, ¿pero por qué esos grupos tienen tanto dinero si no andan en la verdad? ¿Sabe por qué? Porque el enemigo de alguna manera se las ingenia para que esta gente pueda movilizarse, porque, oye, ellos tienen mucho dinero, tienen buenos templos, pero no tienen algo que nosotros tenemos, es la palabra del Señor fresca, no tienen el poder del Espíritu Santo y todo lo hacen a fuerza de dinero. Así es. Sin embargo, ustedes va alguien a un campito y con un megáfono, sin megáfono, predica la palabra, a veces con poca letra, predica, la gente se convierte y se establece que sea una pequeña iglesia, con dinero y sin dinero. Aleluya. O sea, la Biblia dice, engañarán a muchos, si fuera posible, a los escogidos. Hermano, lea su Biblia. Ponga su mirada en el Cristo que murió en el Calvario y que está sentado a la diestra del Padre. Anoche en el culto, teníamos aquí una intervención en el culto. Yo estaba predicando y había un señor que estaba loco porque yo le era por predicar, de hablar. Y después abajo dijo, Cristo no murió, él se hizo el muerto. Estaba loco por decirlo aquí adentro, porque decía muchísimas cosas y yo no lo dije. Pero abajo como que se incomodó y dijo, Cristo no murió, él se hizo el muerto. Y yo le digo a los muchachos, 2 cosas, o él está loco, o es un
Enviado de Satanás, porque todo el que diga que Cristo no murió, sino que se hizo el muerto, es un enviado del diablo. Por ejemplo, los testigos de Jehová creen que Cristo sí murió, pero que su cuerpo se deshizo y lo que salió fue como un espectro. O sea, lo que los discípulos vieron fue un espectro. ¿Saben un espectro? Un fantasma. Eso dicen los testigos de Jehová. O sea, son unos falsos. Porque todo el que niega la muerte y resurrección de Cristo es un falso profeta, no importa cómo se llame ni de dónde venga. Aleluya. En los versículos 24 y 25 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que callarán si fuere posible a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Así que si yo dijera: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ahora, ¿por qué no creer que Cristo está en el desierto? ¿Por qué no creer que está en el estadio olímpico? ¿Por qué no creer que está en tal lugar? Porque, como dije anteriormente, Jesús está hoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Y si seguimos analizando este capítulo, que es bastante largo y no vale el espacio, el tiempo, ustedes van a ver una gran cantidad de señales que se van a ver y se están viendo, como por ejemplo pestes. Hoy en día las pestes, las enfermedades están a la luz del día. Hoy tenemos nosotros la chikungunya, que está acabando con el pueblo dominicano, que se ha dicho que esta enfermedad viene por consecuencia de la picada de un mosquito. Yo me pregunto, ¿y dónde estaba metido ese mosquito que no picaba antes? ¿O fue que alguien trajo una plaga de mosquitos de otro país para que nos picara a nosotros? ¿Cuál es mi percepción con respecto a esto? Mi percepción con respecto a este tipo de peste es que estamos en los últimos días, sea por mosquitos, sea por el aire, sea por lo que sea, vendrán pestes, vendrán enfermedades, cada día se descubrirán cosas que la ciencia no podrá encontrar explicación, porque hermanos y hermanas, estemos claros, estamos en los últimos días. Y Jesús dijo: cuando ustedes vean que estas cosas estén para suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Prepare sus pasaportes, porque nos vamos de aquí, aleluya. Prepare su pasaporte. Es que nos vamos, que nos estamos despidiendo de aquí, de esta tierra. Arregle lo que haya que arreglar, pues nos vamos de aquí. O sea, si las cosas siguen como van, en poco rato ya no se podrá vivir en este mundo. No en este país, no, en este mundo no se podrá vivir. Porque si seguimos leyendo todo el desenlace de este capítulo, hasta nos vamos a asustar. Lo importante es que estemos preparados, porque el Mesías, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, está esperando la señal y está por dar la señal a los ángeles para que toquen la trompeta, para que se abra el juidero de aquí, aleluya. Gloria a Dios. Y cuando llegue ese momento, el primero que está dispuesto es Jesús de aquí. Pónganse. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir con Jesucristo? Aleluya. ¿Alguien se quiere quedar aquí? Bueno, ¿no entendió eso? ¿Usted se quiere ir con él, verdad? Aleluya. Aleluya. Lo importante es prepararse, estar preparado para la venida de Cristo. Esto se está poniendo feo, hermano. Feo se está poniendo esto. Hoy es la chikungunya. Mañana vendrá otra cosa peor. Vendrán cosas peores. Pero erguíos, miremos hacia arriba. Porque el Señor pronto va a venir a levantar el pueblo.